Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro taller del día de hoy. Hoy seguimos con nuestra tanda de temas que tienen que ver con la santidad en acción. ¿Qué es la santidad? Y hemos dicho que en los anteriores encuentros que la santidad es esa relación que tenemos profundamente con Dios y que nos permite a nosotros configurarnos de alguna manera con la manera como lo haría Él, no con la manera como lo haríamos nosotros. La santidad la hemos reducido, decíamos antes, a un sinnúmero de reglas y hoy nos vamos a dar cuenta que es algo muy diferente. Porque pensamos que la santidad lo hemos reducido a un comportamiento ético que simplemente nos ayuda a portarnos bien. Porque a Dios le desagrada que nos portemos mal. Ese tipo de visión es un tipo de visión infantil en nuestra vida espiritual y por eso es que hay veces que nuestra madurez espiritual se ve minada por ese tipo de concepciones, porque no nos deja verdaderamente adentrarnos en la relación que debemos de tener con Él. Hoy nuestro tema se llama Tres reglas que rompen los santos. Sí, los santos rompen las reglas de un mundo que te invita a ser como todo el mundo es. Una santidad es un estilo de vida que permite que uno no se comporte como el mundo te pide que lo hagas, sino que entiende que hay una manera distinta de vivir, pero esa manera distinta de vivir implica en muchas ocasiones ir a contracorriente. Ir a contracorriente porque desafortunadamente el mundo nos quiere ver mansos. Y yo diría a veces que mensos. ¿Por qué? Porque no quiere que pensemos, porque no quiere que actuemos, porque no quiere que vivamos verdaderamente una vida que merezca ser vivida. Y por eso es que los santos rompen las reglas que el mundo les impone. Empecemos sabiendo una cosa, y es lo que dice Juan en el capítulo 8, versículo 32, que es el que va a iluminar hoy nuestro encuentro. Y dice algo muy consistente: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La santidad es vivir en la libertad de los hijos de Dios, de la que tanto habla Pablo en sus cartas. Para ser libres nos liberó Jesús. Sin embargo, nuestra manera de vivir nuestra fe en ocasiones pareciera que en vez de liberarnos, nos coloca cargas igual de pesadas que la que colocaban los fariseos en el tiempo de Jesús. Hemos dicho en muchas ocasiones que si hay algo que Jesús quiere que uno haga con su vida espiritual, es que esa relación de santidad y esa relación que tenemos con Jesús nos permita a nosotros vivir profundamente libres. No solamente libres de pecado, sino libres de nuestras ataduras, libres de nuestros malos pensamientos, libres de nuestras cargas, libres de nuestros dolores. Y para eso hay tres cosas fundamentales. Estas tres cosas componen lo que verdaderamente pensamos que es la santidad, pero que no lo es. Hemos pensado que la santidad significa obedecer reglas y no romperlas. Desde chiquito nos enseñaron que teníamos que vestirnos de una manera, que teníamos que hablar de una manera, que teníamos que comportarnos de una manera. Y esa manera como el mundo nos fue diciendo que teníamos que ser y que vivir, la llevamos a nuestra vida personal. Y lo decíamos hace más o menos un mes en nuestro primer encuentro de esta nueva serie que se llama Diferente, que es vivir en santidad. Y es que, miren, el mundo nos ha enseñado a vivir como un cristiano promedio. Por eso es que cuando la gente se confiesa, muchos de los pecados profundos que hay en su corazón ni siquiera los considera pecados. A veces reducimos el rompimiento de la santidad a la vida sexual genital. Y resulta que uno puede romper la relación con Dios de una manera profundamente pecaminosa con cosas que a uno le parecen hoy en día como muy superficiales o que a veces le pueden parecer a uno desafortunadamente como inofensivas. Muchas de las cosas que consideramos inofensivas en la vida espiritual no lo son. Por eso es que la santidad no significa
obedecer reglas y no romperlas. Por eso es que la santidad no significa no hacer cosas malas. La santidad tampoco es cumplir una cantidad de leyes o de reglas que tendríamos que cumplir para poder tener contento a Dios. Hay una cosa que nuestra vida espiritual tiene que romper, y es esa relación a veces infantil, decíamos ahora, de pensar de que Dios necesita que lo tengamos contento. Porque eso fue lo que nos enseñaron de pequeños, ¿no? Eso que tú haces cuando uno hacía algo malo, los papás a uno, sin querer queriendo, te metían ese terrorismo espiritual y te decían desde pequeño: Dios está en todo lado. Y eso que tú hiciste, tiene bravo a papito Dios. Ese tipo de concepciones que todavía se las seguimos enseñando a los niños, de que Dios está en todo lado mirando a ver en qué momento te equivocas para castigarte, son cosas que todavía siguen arraigadas en la fe nuestra y que seguimos arraigando en la fe de nuestros niños y adolescentes, pero que no componen lo que Jesús vino a hacer. Cuando Jesús viene a predicar el Evangelio, lo primero que viene a decir es: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando Jesús vino a predicar el reino de Dios, para que el reino de Dios, al hacerse en medio de nosotros, nos hiciera verdaderamente libres. De manera que es importante que rompamos con ese modelo de santidad tan antiguo que a veces teníamos, de que solamente es cumplir con reglas. No, la santidad va mucho más allá de romper las reglas, de portarse bien. La santidad tiene que ver con la relación que yo tengo con Jesús, que me libra de todas las ataduras y que soy capaz, con las herramientas espirituales que vivo alrededor de esa relación con Jesús, que verdaderamente alcanzo la libertad. Y la libertad me lleva a la felicidad, por consiguiente. Esa foto que ustedes van a ver allí es la foto de la Basílica de San Clemente al Laterano, que es una de las basílicas más antiguas de Roma, y que en ella ustedes ven ahí al fondo, baja una cripta. En Roma eran muy comunes las criptas, que eran donde colocaban a los muertos, muchas veces paganos, y resulta que en esas criptas se celebraban en los tiempos del cristianismo, en los primeros siglos, muchas veces se le celebraba la fracción del pan allí. Pues resulta que allí no entraban los romanos, y por eso era que allí se celebraban el culto, que en ese momento era muy primitivo y que hacía y que congregaba a la comunidad cristiana en el tiempo, en los primeros siglos, en los tiempos en los que la iglesia era perseguida por el imperio. ¿Por qué es importante esa foto que les muestro ahí de la Basílica del Clemente al Laterano? Porque la santidad nos muestra una evolución propia que separa nuestro miedo al cambio. En esas criptas se reunían cristianos que solo por estar celebrando la fracción del pan en ese lugar podrían ser asesinados. Y sin embargo, no les importaba. Las primeras comunidades cristianas de los primeros 3 siglos eran comunidades que vivían profundamente su fe y que no les importaba la muerte, porque ya habían encontrado aquel que los hacía libres. Recordemos lo que dijimos ahora de Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La santidad es una manera de vivir tan profundamente a Dios que uno se siente libre de cualquier atadura, incluso del poder de la muerte. Y no porque no te vayas a morir, sino porque sabes que la muerte no tiene la última palabra sobre tu vida. Así que el santo de la antigüedad y de hoy debería estar dispuesto a vivir como los cristianos de los 3 primeros siglos que se escondían en esas criptas. Todos nosotros, si verdaderamente vivimos la santidad de Dios y tenemos una relación con Jesús, deberíamos saber que es importante aprender a incomodarse. Muchas veces nosotros, entre más cómodos vivimos, más lejos nos colocamos de la voluntad de Dios. Porque incluso en nuestra manera de vivir nuestra fe, a veces no queremos incomodar a nadie con los signos más sencillos de nuestra fe, simplemente porque sentimos que no queremos entrar en conflicto
desafortunadamente con ese mundo que vive otros valores, o mejor, otros antivalores. Miren, el cristiano es el que es capaz de decir que no está de acuerdo con lo que muchas veces se está haciendo alrededor de su vida, de su casa, de su familia, de su trabajo, pero que desafortunadamente se acomoda a las necesidades o a las situaciones que realmente vive. Hoy necesitamos en la iglesia gente con más fe de mártires. Y mártires no porque se hagan matar solamente. En este momento en África hay muchos mártires anónimos, personas que mueren por la fe en la que creen. Y eso es lo que debería ser la santidad. La santidad debería permitirnos en muchas ocasiones vivir una fe tan profunda que verdaderamente nosotros no tuviéramos miedo ni siquiera de incomodar a otros. Porque el cristiano primitivo, hay una cosa que hacía, ¿no? El cristiano primitivo era menos informado. Hoy en día nosotros tenemos acceso a muchísima información, pero desafortunadamente no vivimos profundamente nuestro corazón para Dios. En los primeros 3 siglos la gente era menos formada, menos informada mejor, pero vivía profundamente la relación con Dios. Por eso es que el santo debe revelarse a las reglas de la cultura actual. Y hay 3 reglas que el santo rompe para vivir la libertad de los hijos de Dios. La primera regla es la regla de la popularidad. Y hay 4 cosas importantes. Cuando uno quiere vivir la santidad de Dios, uno sabe profundamente que no siempre lo más popular es lo que viene cargado de unción. Y eso es algo que uno no puede olvidar. Hay cosas que a veces, incluso en la iglesia católica, son muy populares. Pero el hecho de que sean muy populares no significa que vayan cargadas de unción. Hay ciertas prácticas religiosas, hay ciertas tendencias en ciertas eucaristías que a veces nos hacen perder profundamente la razón de ser de la Eucaristía. Y eso es muy popular, pero no significa que esté bien. Hay cosas que a veces son muy populares en la moda de vestir, en la moda de hablar, en la moda de ser, en la moda de lo que el mundo te propone. Pero no muchas de esas cosas que son populares significan que estén bien. Sobre todo porque uno recuerda especialmente lo que dice Pablo, ¿no? Y es, muchas cosas me son permitidas, pero no todo lo que me es permitido me hace bien. Entonces, si hay algo que el cristiano de hoy tiene que aprender a decir, es aprender a decir que no cuando haya que decir simplemente que no. Porque hay una cosa, ¿no? Hay un desgaste. Y el desgaste es que muchas veces desperdiciamos nuestra vida tratando de impresionar a otros, pero no impresionamos a Dios. Hay veces que vivimos tratando de tener contentos a muchas personas y en la vida nos damos cuenta que no siempre vas a tener contento a todo el mundo. Es más, nunca vas a tener contento a todo el mundo. Y eso lo viven familias, lo viven ambientes laborales, lo viven personas que desafortunadamente prefieren ser populares que ser correctos. Muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que los santos hacen siempre lo correcto, aunque lo correcto no sea lo más popular. Eso uno lo ve, por ejemplo, en la crianza de los hijos. Hay cosas que en el tiempo cambian en la crianza de los hijos, pero lo que cambian son las formas, más no los valores. Los valores en la crianza de los hijos nunca deben cambiar. Las formas tal vez sí. Cuando hablábamos hace un tiempo sobre el tema de la crianza de los hijos, decíamos, hay gente que fue criada a punta de palo y cable, o correa, o chancla, o palos. Pero tal vez muchos de esos padres hoy dicen, yo no quiero educar a mi hijo de esa manera. Eso es cambiar la forma y eso es válido. Lo que no se negocia es, por ejemplo, el valor del respeto, el valor de la disciplina, el valor de la honestidad, el valor de la solidaridad, el valor de la empatía. Los valores no cambian independientemente de la época. Por eso es que las multitudes de hoy aprecian más la forma que el contenido. Muchas de las personas hoy en día nos encantan las redes sociales porque ellas disipan muchas veces nuestra brújula espiritual y moral para no asumir la responsabilidad que muchas veces tenemos
ante ciertas circunstancias. Hay gente que su brújula moral es lo que ve en el internet. Lo que usted ve en el internet, eso es lo que todo el mundo hace. Lo que hacen muchas personas en el mundo es lo que muchas personas de nosotros hacemos, porque eso es lo que vemos. Y eso es popular, pero no significa ni que tenga unción y mucho menos que sea correcto. Primera regla que rompen los santos, la regla de la popularidad, porque uno quiere agradar siempre más a los hombres que a Dios. Y cuando terminas agradando siempre a los hombres, vas a terminar desagradando a Dios. Por eso dice el libro de los Gálatas, queda claro que no es mi intención, dice Pablo, ganarme el favor de la gente. Pablo lo tenía claro, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo, dice Pablo en Gálatas 1:10. Segunda regla que rompen los santos, no solamente la de la popularidad. La segunda regla que rompen los santos es la de la seguridad. ¿Y qué significa eso? Que muchos de nosotros estamos configurados desde nuestra amígdala cerebral a repeler el peligro. No nos gusta nada que nos saque de nuestra zona de confort. El otro día llevaron una chica a la parroquia, ¿no? Y supuestamente iba a hablar conmigo para consejería espiritual y a lo último la niña no quiso entrar, la mamá me contó y yo le dije, ¿por qué no quiso entrar? Y la niña le dijo a la mamá, porque si cambio tal vez el padre me cambia y yo no quiero cambiar. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros. ¿Por qué a veces no nos acercamos a Dios? Porque en el fondo sabemos que delante del Señor vamos a encontrar respuestas que no queríamos encontrar, porque iban a cambiar nuestra vida y a veces es más cómodo sufrir donde estás sufriendo que sufrir por los cambios que tienes que cambiar o que tienes que hacer para lograr crecer y para lograr que muchas cosas vuelvan al lugar donde deben estar. Por eso es que siempre en la Biblia logramos encontrar en los evangelios que Jesús era bueno, pero Jesús no solamente es bueno, era peligrosísimo. Y por eso es que fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley le hicieron la guerra a Jesús. Porque ellos sabían en el fondo que la predicación de Jesús le iba a cambiar la vida a muchas personas, de aquello que no había cambiado en mucho tiempo, pero que ellos disfrazaban de religiosidad. Y por eso es que es bueno saber esto. Jesús cambia la vida de aquellos que le dan la oportunidad de hacerlo. Porque hoy en día hay una cosa y es que la comodidad es un valor personal hoy que en nuestra cultura está muy arraigado. Todo el mundo siempre termina diciendo es que yo soy así. Y cuando uno termina diciendo yo soy así y siempre he sido así, lo que se está colocando es una lápida sobre su cabeza espiritual. Y lo que está diciendo es que ni siquiera Dios puede hacer un milagro en ti. Por eso es que los santos, decimos otra vez, no hacen lo más correcto, hacen lo correcto, aunque lo correcto no sea lo más popular. Ante esto dice el Evangelio de Mateo, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la encontrará. Lo que decía el domingo pasado del Evangelio. Muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta que la manera cómoda en la que a veces vivimos, muchas de esas comodidades son fruto de nuestra incipiente vida espiritual. Porque en la vida espiritual, ella nos invita muchas veces a correr riesgos. Y el primer riesgo es a cambiar. Última regla que rompen los santos. No solamente la de la popularidad y la seguridad. La tercera y última regla que rompen los santos es una regla que si hoy el mundo empezara a vivirla un poco más, sufriría mucho menos. Y es la regla del individualismo. Hoy en día nuestras redes sociales nos enseñaron que teníamos que reafirmar el culto a nuestro propio ego. Entonces todos subimos nuestros mejores momentos, nuestras mejores fotos, nuestras mejores selfies, nuestros mejores filtros para las fotos, nuestros mejores deseos, nuestros mejores momentos. Pero sobre todo porque muchas veces queremos reafirmar el propio ídolo que tenemos de nosotros mismos en nuestra vida espiritual. Dios nos hizo únicos, pero nos hizo únicos para estar acompañados. Hoy en día los jóvenes están sufriendo
de esta tendencia mundial al aislamiento. Por eso la ansiedad y la depresión, que son la enfermedad en este mundo de esta época, es lo que está matando a nuestros jóvenes. Porque a veces no nos damos cuenta de lo bueno que podemos hacer por otros, ni de lo bueno que otros pueden hacer por nosotros. Y siempre, siempre es mucho más fácil aislarse que vivir con otros. Siempre es mucho más fácil vivir solo que vivir confrontados por la existencia de otro. Miren la tendencia a la baja, por ejemplo, que hay en Colombia en los últimos 25 años. Ha bajado el 7,2% el índice de natalidad. Y simplemente por una cosa especial. Las parejas jóvenes no quieren tener hijos. La mayoría de las parejas jóvenes tienen miedo de replicar los modelos traumáticos que muchos de ellos sufrieron cuando fueron niños. Y por eso es que los jóvenes de hoy no quieren tener hijos, simplemente por el hecho de que no quieren fracasar. ¿Por qué nuestros jóvenes hoy en día se aíslan y caen en depresión? Porque no saben cómo lograr alcanzar los patrones que el mundo les está diciendo que tienen que cumplir para verdaderamente ser considerados como exitosos. El éxito de la vida a veces puede ser el fracaso de nuestra alma. Y cuando uno no trabaja bien su alma, ese es el peor fracaso que todo éxito puede lograr en la vida de otros. Porque hay gente que a veces logra mucho dinero, mucha fama, muchos logros, pero se sigue sintiendo vacío y solo. Y ese es el peor fracaso de todos. Por eso es que cuando nos decidimos vivir en ese individualismo espiritual y personal, nos damos cuenta que nos convertimos en personas aisladas. Y cuando uno se convierte en una persona aislada y sola, se vuelve vulnerable a lo que el poder del pecado puede hacer en la soledad. Porque la soledad se puede vivir o de una manera contemplativa, que es una manera positiva de vivirlo frente a Dios, o uno puede vivir la soledad de una manera destructiva, que es la manera vulnerable en la que muchos de nosotros terminamos pensando tantas tonterías de nuestra vida que terminamos tomando la peor decisión. Eso es como el harakiri, eso es como hacerse un harakiri, porque el mal siempre va a querer que tú te sientas solo. Y el mal y el enemigo siempre va a querer que tú te sientas solo, porque cuando te sientes solo no logras ver realmente el rostro de Dios. Dice Jean de La Fontaine, la vergüenza de confesar el primer error muchas veces nos hace cometer muchos errores. Y por eso es que el individualismo es la tercera regla a romper de todos los santos. 3 reglas que tenemos que romper: la de la popularidad, especialmente la de la seguridad, y la tercera, la del individualismo. ¿Cómo se rompen? Con 4 prácticas, y con esto termino. 4 buenas prácticas para vivir la santidad. La primera, los santos siempre rinden cuentas. Y los santos siempre rinden cuentas es una buena práctica que uno debe hacer, es un examen de conciencia constante todos los días de lo que uno hace. La mayoría de nosotros, nuestros errores o nuestros pecados no nacieron de un día para otro. La mujer no terminó partiéndole el televisor al esposo de un día de rabia. No, son muchos días de rabia que un día explotaron y que terminaron en un tropel en la casa. Un hijo no terminó en las drogas de un día para el otro. Un matrimonio no se acabó de un día para el otro. A uno no lo echaron por mal trabajador de un día para otro, sino por el cúmulo de muchas cosas que dejamos que nos cojan ventaja en nuestra vida espiritual. El examen de conciencia diario antes de dormir es necesario para que tú te propongas en ese examen de conciencia al otro día empezar a subsanar los errores de tu día anterior. No dejes que los tropiezos de una semana pasen a la otra sin ser enfrentados, confrontados o muchas veces sanados. Porque si dejamos que la vida se nos vaya acumulando, ahí es cuando la gente dice: Padre, vea, es que por donde saco la cabeza, por ahí me dan. Por donde saco la cabeza, se me junta una cosa y se me junta otra. Segunda práctica de la santidad, la confesión.
La confesión es un sacramento de sanación. Recordemos que los sacramentos se dividen en tres, ¿no? Son 7 y se dividen en tres casos. Los de iniciación, bautismo, primera comunión, confirmación. 2 de servicio, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Y hay 2 que son de sanación, que son la unción de los enfermos y la confesión, el sacramento de la penitencia. Muchos de nosotros desperdiciamos el poder y el don que tiene muchas veces el sacramento de la confesión. Procure estarse confesando cada 2 meses, mínimo cada 2 meses. Tampoco cada 8 días, porque en qué momento haces tu examen consciente y trabajas lo que se te dijo que trabajaras en la confesión. Pero sí, por lo menos cada 2 meses es un buen tiempo para revisar y trabajar tus errores y sobre todo los pecados que han roto tu comunión con Dios. Entonces, segunda buena práctica, la confesión. Tercera buena práctica, compartir tu debilidad con otros. Y eso quiere decir rodearse de personas que amen profundamente a Dios. Cuando tú tengas un problema, no busques a cualquier persona. Busca a alguien que ame a Dios profundamente. Y si tú en una dificultad buscas a alguien que ame a Dios profundamente, esa persona, por ese amor que tiene a Dios, te aconsejará bien. Y cuarto, aprendamos a pedir ayuda. Esta última práctica tal vez es la que más olvidamos, porque muchas veces nos cargamos con nuestras propias limitaciones y dificultades y no logramos dar el siguiente paso. Pidámosle al Señor que alrededor de cada una de estas prácticas podamos nosotros trabajar en nuestra vida espiritual y podamos fortalecer la relación de santidad que tenemos con Dios. Oremos. Hoy, Padre amado, te damos gracias, Señor, y te bendecimos por esta palabra que has colocado en nuestra boca y en nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que aprendamos a vivir no en la comodidad de nuestras costumbres, culturas o relaciones, sino en la incomodidad de aprender a vivir en un estado mayor al que hoy estamos, Señor. Hoy te damos gracias por tu bondad y por tu amor y te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 8 días vamos a seguir con nuestros talleres. Recordemos que todos los martes, todos los sábados los vamos a tener, así que aprovechémoslos para que nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual y que en este camino de santidad podamos fortalecer nuestra opción por Jesús. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días y buen día, buena noche, buena mañana para todos.